Las sucesivas leyes de educación que hemos vivido y algunas otras que no hemos vivido siempre hacen en sus preámbulos apelaciones a la importancia del profesorado para la consecución de los objetivos que las respectivas leyes se plantean. Nunca sabe uno si se trata de apelaciones sinceras, seguro que sí, a veces excesivamente retóricas, aquello de que nada de lo que aquí se dice será posible sin la participación del profesorado, etcétera, etcétera. En esto la Ley Orgánica de Educación es algo más sobria. Quizás sustituye apelaciones a un cierto misticismo de la profesión por consideraciones más de índole profesional. En todo caso, esta ley ha tenido la virtud o la suerte de ir acompañada de dos acciones paralelas. Por un lado, la modificación de los planes de formación inicial del profesorado, al hilo de la modificación de las carreras universitarias en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. Y, por otro lado, va acompañada de una iniciativa importante, como es la elaboración de un estatuto de la función pública docente. A eso hay que añadir otro elemento. A esta ley le ha tocado ser, o lo ha intentado al menos, la primera ley en la que el legislador se cree de verdad que estamos en un sistema descentralizado y las diferentes competencias de unos y otros están contempladas y están presentes en el planteamiento mismo de la ley. Algunas novedades incluso se han producido en este terreno después de ser aprobada la ley y seguro que nuestro ponente esta tarde hará alusión a ellas. En todo caso, este es el escenario político en el que se plantea el tema que nos va a exponer Antonio Envid, el marco jurídico del profesorado en la LOE. Bien, Antonio Envid es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, es persona bien conocida en el mundo del derecho y también en el mundo de la educación. Sus dos objetos fundamentales de reflexión en el plano jurídico son dos temas tan fundamentales, tan de derechos básicos, como el agua y la educación. Tiene también otros ámbitos en los que ha trabajado. Pero esto significa que Antonio Envid es un jurista comprometido, no es un jurista de salón. Y es un lujo para este seminario tenerlo aquí con nosotros. Él ha trabajado sobre temas de distribución territorial, ha escrito libros sobre la libertad de educación, sobre las perspectivas de la educación en el siglo XXI y sobre temas muy de detalle. Es decir, ha estado presente en aspectos muy concretos del debate educativo. No voy a extender en su currículum. Ha sido presidente de las Cortes de Aragón durante 4 años. Forma parte del Consejo de la ANECA como persona de reconocido prestigio. En fin, es una persona absolutamente recomendable para el planteamiento que esta tarde nos va a hacer. Es un lujo para mí presentarlo y, sin más, Antonio, te doy la palabra. Muchísimas gracias, José Luis, por tus más que amabilísimas palabras y buenas tardes a todos ustedes en esta hora, Paco, tan institucionista para comenzar a trabajar. La verdad sea dicha, el marco jurídico, marco normativo de la función docente, yo creo que en el pecado llevamos todos la penitencia, porque esta hora de las 3 de la tarde quizás nos la podíamos haber ahorrado, podríamos haberla dedicado a otras cuestiones, a tomar el café, para algunos todavía no empezado, si se hubiera producido un elemento tan simple, teóricamente, como la aprobación de un estatuto de la función docente, porque fíjense, con esa aprobación, con esa presencia en el Boletín Oficial del Estado de ese estatuto, por tanto, de la regulación de los derechos y de los deberes, pues esta ponencia sobraba. Directamente entrábamos en el tema del contenido, en lo que ustedes podrán asistir a partir de las 4 de las 5 de la tarde a continuación y del día de mañana.
y descansaban de mí, yo descansaba con ustedes cómodamente sentado y, sobre todo, lo que a mí no es que me aterre, pero me infunde un poco de respeto, si tarda muy mucho en llegar ese estatuto de la función docente, pues imaginemos la celebración de muchas más sesiones como estas, comenzadas por un marco jurídico de la función docente, e imaginemos por la benevolencia de sus organizadores que se dirijan a mí, yo no me podré resistir y a las 3 de la tarde de otros muchos tiempos y de otras muchas jornadas nos veremos aquí o en otro lugar. Muchas gracias por la invitación, Paco, en este templo del saber y sobre todo de la llegada del acceso al saber, que es la cátedra de la Universidad Politécnica de Madrid, la cátedra UNESCO. Y directamente, después de todo eso, pues al grano. Y al grano de una ponencia formalista que intentaré que sea lo menos aburrida posible dentro de los presupuestos y de las exigencias lógicas que tiene un texto y una introducción a lo que debe de ser ya, eso sí, ya sustantivamente debatido a continuación. Marco jurídico quiere decir escudriñemos, describamos, después de haber llegado a determinadas conclusiones parciales, el lugar donde se encuentran las normas. ¿El lugar donde se encuentran las normas de qué? De los docentes, en este caso de los docentes no universitarios que hoy celebran su día, el Día del Docente, y yo me sumo a ellos gustosísimamente porque también lo soy. Bueno, pues es evidente que el título del seminario, La LOE y sus docentes, comienza por acertar bastante en la descripción de lo que debe ser el objeto de mi trabajo, porque efectivamente hoy la LOE, la Ley Orgánica de Educación, es en bastante medida el marco jurídico de la función docente, no en la única, porque hay otras normas y que debemos de describir y descubrir y ver las interrelaciones y el momento en el que juegan. Pero la LOE en su conjunto lo es. Por lo tanto, funcionar con el presupuesto, que ustedes conocen muy bien, obviamente, de que la LOE es el elemento primordial de nuestra preocupación, pues es adecuado. De la misma manera que, aunque esto pueda sonar un poco demasiado previo a lo que sería una charla en este sentido, de la misma forma que la LOE es hoy sustancialmente el lugar donde se encuentra el marco jurídico de la educación no universitaria en nuestro país. Cuestión que es obvia, pero a veces lo obvio debe de resaltarse, porque esto que es tan obvio lo es solo desde hace 3 meses. Antes no era así. El sistema educativo español, desde el punto de vista jurídico, no estaba reflejado paradójicamente en lo que era la Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 1990, sino que la regulación del sistema educativo se encontraba en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, título realmente despistante para aquellos navegadores de Internet, aquellos que desde Holanda, desde Francia, trataran de descubrir dónde está el sistema educativo español, escribieran sistema educativo y descubrieran cómo desde esas premisas previas no descubrían ni eran capaces de conocer en ninguna medida lo que era el sistema educativo español. Bueno, estaba el sistema educativo en una norma de título equívoco, yo diría de título marginal. La calidad, evidentemente, es un objetivo del sistema educativo, pero la calidad no centra, ni mucho menos puede centrar normativamente todas las preocupaciones. Bueno, hoy, sustancialmente, la LOE refleja el sistema educativo no universitario y la LOE, además, ha producido una simplificación muy notable porque ha llevado a cabo diversas derogaciones y, sustancialmente, ha dejado vigente solo la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985, ley que incluso ha engordado en algunos artículos, el 4 y el 5.5, ha derogado otros. Hoy los juristas lo tenemos fácil y espero que a través de esa facilidad consiga llegar hasta a ustedes también con facilidad, describiendo el sistema educativo español desde el punto de vista de la función docente. Sí, pues tenemos que atender a la LOE, tenemos que atender a la LODE, a la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Bueno, ¿y qué criterios de distinción entre una y otra, o qué podemos pensar que es contenido de una y de otra? Los profesores hoy en día en las facultades de Derecho, bueno, los profesores que al menos entiendan la docencia como yo la entiendo inicialmente, tenemos un problema y un objetivo a cumplir sustancialmente: transmitir criterios a los alumnos de cómo moverse dentro de este proceloso mundo normativo español de decenas de miles de leyes, de centenares de miles de reglamentos
que los cuerpos legislativos reglamentarios producen con fruición cada año. Bueno, criterios, ¿dónde podría encontrarse la regulación? ¿Qué podemos precisar y pensar que encontraremos en la Ley Orgánica de la Educación o en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación? Bueno, pues en primer lugar, y sin olvidar, como digo nunca, el elemento de referencia, en mis palabras, permanente de la función docente, los elementos relacionados con los derechos fundamentales los vamos a encontrar en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Desde el punto de vista de los profesores, bueno, pues la referencia a la libertad de cátedra, la libertad de cátedra presente desde la misma Constitución española en el artículo 20. Y el sistema educativo como tal, y con los aspectos funcionariales o del derecho relativo a los profesores en la Ley Orgánica de la Educación. Aunque aquí ya tenemos que comenzar a poner matices y singularidades, porque también hay elementos relacionados con los derechos fundamentales y con derechos de los docentes que se encuentran en la Ley Orgánica de la Educación, en la LOE. Pues piensen, por ejemplo, en los conciertos educativos y en la referencia y en el reflejo que los profesores de los centros concertados tienen, o en lo relativo a la enseñanza de las religiones, o en determinados elementos imprescindibles para entender el ámbito real de la libertad de cátedra de los profesores. Derechos fundamentales o derechos ordinarios, no voy a precisar todavía más en esta dirección, pero también en la LOE. Luego, el criterio del derecho fundamental no es el único elemento de discernir ambos contenidos, o el único criterio que nos debe llevar a, bueno, buscamos el marco jurídico, a dónde acudimos. La verdad es que en los dos casos estamos ante leyes orgánicas, y las leyes orgánicas, según la Constitución, artículo 81.1, son las relativas al desarrollo de las libertades públicas y de los derechos fundamentales. Por lo tanto, no se comete, obviamente, ningún vicio de constitucionalidad por el hecho de encontrarnos derechos fundamentales presentes en lo que parece que sería la norma lógica para ello, la LODE, pero también en la Ley Orgánica de la Educación. Simplemente es una peculiaridad, una característica que tenemos que notar. Características de ese marco jurídico para guiarnos, para incluso guiarnos fuera de este marco inicial, LOE y LODE, que hemos visto. Y es el observar, el constatar, mejor dicho, pues que existe una red pública de centros docentes no universitarios, una red privada, y que de esa red pública y de esa red privada se derivan distintos estatutos del profesorado. Nuestro sistema educativo está basado, sí, en esa doble red de centros públicos, centros privados. En los primeros, el personal docente es, en la gran parte de las ocasiones, luego voy a precisar un poco más, funcionario de carrera, funcionario interino, pertenece a los cuerpos educativos docentes, su estatuto es funcionarial, el derecho de funcionarios lo regula y es un derecho público. En los centros privados, el personal tiene un estatuto laboral, es el derecho laboral el que regula a estas personas, y la característica del derecho laboral dentro de las categorías que manejamos los profesores es un derecho fundamentalmente privado, derecho público, derecho privado. Luego veremos dónde encontramos presencia de unos y de otro tipo de normas. Bueno, esto es así en la mayor parte de las ocasiones, en la gran parte de las ocasiones. Fíjense que he dicho centros públicos en los que el personal es funcionario. Bueno, pero aquí yo creo que la LOE, cuando define los centros públicos, no afina demasiado, incluso si se me permiten palabras sin la carga negativa que estaría implícita en las mismas. Yo creo que la LOE se equivoca. La LOE se equivoca en el artículo 108.2 cuando dice que son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración pública. ¿Y por qué se equivoca? Pues porque esto no es verdad, excepto a algunos efectos. Porque es pensable la existencia de centros de titularidad de una administración pública no educativa, de un ayuntamiento, de una provincia, de una comarca,
Y es evidente entonces que el profesorado de estos centros no es funcionario, no se rige por el derecho funcionarial, es un personal contratado laboral, se rige por el derecho laboral. Luego, esa especie de presupuestos son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración pública, y si de eso, que es una afirmación de la Ley Orgánica de Educación, deducimos consecuencias siempre y en todo caso desde el punto de vista del Estatuto de los Docentes, nos equivocamos, porque solo son centros públicos los de verdad, aquellos cuyo titular es una administración pública educativa, o sea, el Estado, en el escaso número de centros no universitarios respecto a los que mantiene la titularidad, o, sobre todo, las comunidades autónomas. El resto de administraciones públicas que poseen centros son centros públicos solo a un determinado efecto, desde el punto de vista de la neutralidad o desde el punto de vista de la organización de una enseñanza que no puede ser por definición, que no puede tener por definición ningún tipo de carácter propio. Pero organizativamente esos centros no son centros públicos y, desde luego, desde el punto de vista de lo que hoy nos preocupa del estatuto jurídico del personal, tampoco lo son. Bueno, eso crea pues una serie de disfunciones y eso hace que el artículo 108.2 de la LOE sea y deba de ser leído de una forma, digamos, restrictiva, con precauciones que, por cierto, podría el desarrollo reglamentario de la LOE pues contribuir a aclarar y decir cuál es la forma organizativa concreta y correcta de aquellos centros de titularidad de una administración pública que no sean educativos, y comprenderíamos entonces de la mano de la administración autora de ese reglamento que esos son centros organizativamente privados, y con las consecuencias para el personal correspondiente. Bueno, y eso tiene otras muchas trascendencias, como la presencia del titular, la financiación, la designación del director, etcétera, ¿no? Como puede fácilmente iniciarse. Bueno, dejando al lado pues esta crítica lateral a la LOE, les diría, y siguiendo con el esquema anterior, ¿no?, que bueno, pues centros públicos de titularidad de una administración educativa, su personal es funcionario, se aplica el derecho funcionarial. Centros públicos de titularidad de un titular privado, su personal tiene estatuto laboral, se aplica el derecho laboral, y luego vamos a ir viendo, claro, a eso seguirá, pues dónde encontramos ese derecho funcionarial público y dónde encontramos ese derecho laboral privado. Les advertiré ya inicialmente que una de las características que resalta inmediatamente es que esta dicotomía tan grande, solo hay elementos públicos en el derecho relativo al personal de los centros públicos, mientras que no hay elementos públicos en el personal que presta sus servicios en los centros privados, no es cierta, sino que vamos a ver cómo hay elementos de derecho público que influyen directamente también en el personal dependiente de los centros privados. Me llama la atención, y haciendo alguna excursión, quizás luego alguna otra, en el derecho comparado, que esta dicotomía funcionario-laboral no se ha puesto para nada en cuestión en nuestro país en los últimos años. Sí, en los que tenemos alguna edad nos acordamos perfectamente de los presupuestos de laboralización de la función pública con los que se inició la transición política española y que tuvieron una prolongación durante un tiempo todavía. Lo digo sobre todo porque a los profesores a veces nos corresponde llamar la atención sobre que no hay casi nada en el derecho que deba de considerarse sacralizado, y llamar la atención también de cómo se producen debates en algunos países sobre este esquema inicial, relacionándolo con cuestiones de mucha importancia también para la enseñanza. Hace poco he leído con bastante profundidad diversas aportaciones en Alemania, son de los últimos años, de los 2 o 3 últimos años, en donde se relaciona, curiosamente, el modelo funcionarial con el fracaso de la enseñanza, comillas lo de fracaso o éxito como siempre, pero fracaso mostrado a la luz del informe PISA, y no voy a entrar en la calificación del mismo, pero sí transmitirles que hay un poderoso debate en este momento que achaca al sistema funcionarial propio de los centros públicos, que es la característica del 90 y tantos % de los centros precisamente en Alemania, las deficiencias por la
rigidez que todos notamos en muchas ocasiones y postula a esa corriente un cambio radical del estatuto jurídico funcionarial al estatuto jurídico laboral para todos. Bueno, ¿y dónde está esa regulación funcionarial? Bueno, pues esa regulación funcionarial está fundamentalmente en la Ley Orgánica de la Educación, no primordialmente en el derecho de funcionarios, no en la Ley 3084 de medidas para la reforma de la función pública y en todo el ámbito relativo al derecho funcionarial general. Y ello por una razón muy simple, y es que desde la misma configuración del derecho de la función pública española se ha sabido que determinados sectores tenían que tener una regulación sectorial específica, concreta, y la misma Ley 30/84 remite en su primer artículo en el ámbito de la enseñanza, de la sanidad, de la investigación, en otros, a los ordenamientos jurídicos sectoriales, lo que perfectamente permitiría sentar o afianzar desde ese punto de vista quizás la necesidad de un estatuto jurídico singular del personal docente. En todo caso, esa regulación sectorial, esa remisión desde el derecho general de funcionarios, hoy la cumple la LOE. Y la LOE la cumple fundamentalmente en diversas partes de la misma. En los artículos 91 y siguientes, por ejemplo, se regula el profesorado desde un punto de vista, podríamos denominarlo, pedagógico, de la actuación, de la forma, quiénes pueden dar clase en cada nivel de la enseñanza, de dónde deriva su formación, su actualización, el reconocimiento de la misma. Y la regulación, digamos, del profesor como funcionario, fundamentalmente está en las disposiciones adicionales, en las que se contemplan las bases del régimen jurídico, la enumeración de cuerpos, la relación de cuerpos y enseñanza, el acceso a la función pública docente, la provisión de puestos de trabajo, en una disposición adicional. O sea, no es el cuerpo de la ley. El legislador de la LOE tiene buena conciencia de que no es estrictamente necesario, incluso que es perfectamente prescindible, esa parte dentro de una ley orgánica del sistema educativo, de la ley orgánica de educación. Por eso es una disposición adicional e incluso hay normas funcionariales dentro de una disposición transitoria, la 17, hecha específicamente para favorecer la consolidación del empleo interino durante el periodo de implantación de la Ley Orgánica de Educación, que es de 5 años. Bien, ahí están las normas funcionariales, fundamentalmente, y las normas laborales para esa red de centros privados, redes de centros privados, y también para los profesores de los centros dependientes de las administraciones públicas no educativas. Bueno, pues aquí la remisión es fácil, ¿no? Al Estatuto de los Trabajadores y, sobre todo, a los convenios colectivos que se firmen en cada ámbito específico. Pero, no obstante ello, no se puede simplificar la situación de una forma tan simple. Bueno, los funcionarios sí que están en la LOE, los laborales con unas pocas normas fuera de la LOE, porque les decía hace un momento que hay elementos de derecho público en esto y que también se encuentra en la legislación que se indica. Piensen el pago delegado por parte de la Administración de los salarios para los profesores de los centros los centros concertados, el control de las potestades del titular en la contratación y en el despido, control matizado, pero control a fin de cuentas. Y luego, obviamente, pues una situación especial de los profesores de religión en los centros públicos, con una disposición concreta para ellos y una disposición que, como bien saben, es elemento de discusión. Parece que, además, que visto por un espectador hasta agria en los momentos actuales, ¿no? Pero una disposición, además, conectada con elementos provenientes de un tratado internacional. Desde luego, lo que es cierto y lo que parece es que esa situación de estos profesores de religión en los centros públicos es una situación jurídica de estatus de personal laboral. El titular de la contratación, la contraparte es la administración educativa, pero con una permanencia en los centros dependiente de lo que dispongan las autoridades eclesiásticas. Presencia de lo que dispongan las autoridades eclesiásticas desde el punto de vista de la contratación inicial, aunque la LOE sienta el principio de la renovación automática
aunque a ello se oponga la autoridad religiosa. Y la misma disposición, y aquí están otra vez los elementos públicos, no es una mera dejación a una regulación de derecho privado y de convenio colectivo y de inserción de los poderes específicos de las autoridades religiosas, sino el elemento público se estriba en la distinción dentro de la LOE de lo que es regulación laboral, digamos, simplificando, creación de normas, de lo que es la provisión de puestos de trabajo, digamos, actividad ejecutiva. Y ahí la regulación laboral, dice la LOE, se hace con la participación de los representantes del profesorado. Participación que, no profundizo mucho más, no equivale estrictamente a prever la existencia de un convenio colectivo, eso sería el pacto último final. Habría algo previo a lo que no renuncia el legislador orgánico, que es a una regulación laboral para la que asume la potestad y que realizará solo y exclusivamente con la participación de los representantes del profesorado y, desde luego, la provisión de puestos de trabajo y entendiendo como tal la asunción de puestos de trabajo en lo que sería la red pública dependiente de cada administración educativa es algo que el legislador orgánico de la LOE atribuye también específicamente a la administración educativa, que lo hará, dice, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Bueno, esta es una situación, digamos, presente y a la que no se puede hacer de ninguna forma omisión en una especificación como esta, ¿no? Sigamos avanzando. El seminario habla de derechos y deberes. Tenemos de los docentes. Tenemos especificado el marco jurídico. Le hemos dado una posición a la LOE, otra a la LODE, y por derivación poca importancia al derecho funcionarial general y una remisión con aspectos jurídico-públicos presentes en la legislación educativa, una remisión a la legislación laboral. Profundizo un poco más en los derechos y deberes del profesorado. Parece evidente que hay unos derechos y deberes que son típicos del funcionario, como una persona que trabaja al servicio de las administraciones públicas, unos derechos y deberes del contratado laboral, como una persona que trabaja al servicio del titular del centro educativo, y que desde ese punto de vista, por lo menos formal e inicialmente, en poco se diferencia la situación del funcionario del contratado laboral del funcionario no profesor del contratado laboral no profesor. Retribución, vacaciones, licencias, bueno, son cosas que pueden tener su especificidad, pero no podríamos decir que hay diferencias de naturaleza, ¿no? Es en este ámbito donde las normas propias de la legislación laboral, las normas propias de la legislación funcionarial pueden tener un cierto peso. Y luego existirían otros derechos y deberes del funcionario profesor, del funcionario cuya actividad docente, cuya actividad consiste en la docencia, en la transmisión ordenada de conocimientos sistemáticos conducentes al otorgamiento, a la impartición, a la adquisición, desde el punto de vista del sujeto pasivo de la educación, de un título educativo. Esto, en teoría, funciona claramente. Yo siempre he pensado que esto es factible, distinguir el derecho como funcionario, el derecho como profesor, pero que hay zonas, digamos, intermedias, zonas de oscuridad, y que en el ámbito del conflicto muchas veces es difícil distinguirlo. Y algo tengo escrito sobre el particular. Y no me resisto a hacer una referencia a una recentísima sentencia, supongo, todavía muy desconocida, del Tribunal Constitucional, porque es del periodo veraniego 227/2006 de 17 de julio, en la que el Tribunal conoce del recurso de amparo de un sindicalista, profesor sindicalista, al que el colegio le despide aduciendo falta de lealtad. Y al margen del planteamiento en qué consiste la falta de lealtad y del resultado final, que en este momento no me interesa, lo que sí me interesa es una frase del Tribunal Constitucional que va a ser luego decisiva para el establecimiento del fallo de la sentencia y que conecta directamente con esta distinción, para mí no tan nítida y no tan clara como aparentemente sería, en principio, de los derechos funcionariales o de los derechos como profesor. Dice el Tribunal, y ello no solo porque no resulta fácil deslindar las cuestiones de gestión docente de las laborales, porque no siempre resulta fácil deslindar, porque no es posible muchas veces en el profesor imputarle lo que estrictamente es una falta
funcionarial laboral que puede dar lugar al despido de lo que es una falta en su actividad de docencia, hasta dónde llega y de qué manera. Digo esto entre paréntesis solamente y por señalar una cuestión que desde el punto de vista jurídico es muy importante, ¿no? Pero incluso, y siguiendo con el discurso, aun en los aspectos puramente de funcionario, de trabajador, donde yo les decía el peso predominante quizás allí de la legislación laboral o de la legislación funcionarial, pues hay un peso específico de la legislación educativa, de la LOE o de la LODE. Antes les he puesto algunos ejemplos concretos. Desde luego, en una charla como estas tendría que haber referencia, y la voy a ver aunque va pasando el tiempo en 2 minutos solamente, a dos de los derechos que desde el punto de vista del profesor parecen más notables, más singulares, en los que inmediatamente se piensa: la libertad de cátedra o la participación en la gestión de los centros sostenidos con fondo público. Bueno, recordar la libertad de cátedra en este lugar y otra vez bajo el amparo institucionista, pues yo creo que es algo más que un símbolo, porque es lo que, a mi parecer, marca la especificidad de la función docente y muchas veces la tragedia de la función docente también en nuestro país. Hagamos el recuerdo, antes era Cosillo, ahora Giner, a la cuestión universitaria, y vayamos directamente a lo que es el objeto, lo jurídico, el marco. En el ámbito de la docencia no universitaria, muy pronto el Tribunal Constitucional dejó establecido que la libertad de cátedra también pertenecía a los docentes no universitarios y que no era en modo alguno prevalente, parece mentira, pero estas cosas se decían en aquellos años tempraneros de la transición, que no era prevalente única y exclusiva de los catedráticos. La libertad de cátedra era la de los catedráticos. Bueno, el Tribunal Constitucional dijo en la sentencia de 13 de febrero de 1981 que pertenecía a todos los docentes del sistema educativo, fueran de centros públicos o de centros privados, de nivel universitario o no universitario. Lo cierto es que inmediatamente la titularidad de una libertad pública se relaciona con los derechos de los sujetos, de los que pueden relacionarse con esa libertad pública. En el ámbito de la docencia no universitaria, el mismo Tribunal Constitucional dejaba bien claramente sentado cómo existía una diferenciación, una diferente extensión, un diferente ámbito, una diferente intensidad. En concreto, en la LOE, que parte, como la LODE, y como no podía ser menos, de que la libertad de cátedra abarca a cualquier docente, catedrático o no, en los centros docentes públicos y privados, en la LOE hay dos elementos específicos, concretos, no presentes en el ordenamiento jurídico universitario, que marcan límites o enmarcan, por seguir con el título de mi charla, el desarrollo de esta libertad de cátedra. El proyecto educativo de centro, artículo 121 de la LOE. Dentro de ese proyecto educativo de centro es solamente como tiene que ser entendible la libertad de cátedra en el ámbito de la docencia no universitaria, y los libros, la decisión sobre los libros que se utilicen en la docencia, que decide no el profesor, sino los órganos de coordinación didáctica, disposición adicional cuarta. Lo que ocurre es que, esto es un problema de aplicación, el que se introduce en el marco jurídico en los derechos y deberes del profesor debe de conocer que no hay regulación jurídica perfecta que resista incólume el contraste con la realidad, con el caso práctico. Bueno, pues tenemos con estos presupuestos siempre que juzgar cuando se produce real o hipotéticamente una violación de la libertad de cátedra. Muchas de las dificultades dialécticas en nuestro derecho se derivan de un único concepto. Los alemanes lo tienen mucho más fácil. Hablan de libertad de enseñanza, Freiheit der Lehre, para la docencia universitaria, y de pädagogische Freiheit, de libertad pedagógica, para la docencia no universitaria, marcando perfectamente esa diferencia de intensidad que indicaba, ¿no? Obviamente, en el ámbito de la enseñanza no universitaria, sobre todo, aunque teóricamente también es factible plantear esto en la docencia universitaria, los límites de la libertad de cátedra tienen que ser relacionados con la existencia o no de carácter propio del centro, de acuerdo además con unos criterios de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional fijados hace mucho tiempo en cuanto a la
relación entre ideario y actividad docente, carácter apologista o no del ideario para cumplir con la lealtad al centro o para respetar la libertad. Eso está establecido por el Tribunal Constitucional y espero que en cualquier momento el Tribunal Constitucional siente clara doctrina respecto a lo que es hoy más problema de esta libertad de cátedra, que es el tema de los comportamientos externos a la misma actividad docente, el carácter de pro-divorcista, abortista, separado, etcétera, que es el problema jurídico, a mi parecer, más grave en este momento planteado. No lo era en los años 80, cuando se resolvió el anterior, y donde todavía falta el establecimiento de una doctrina clara, sintética, en la línea, en mi opinión, de defensa de los derechos fundamentales, que es en lo que creo que debería derivar, con todos los respetos posibles a otros derechos fundamentales, ¿no? Y respecto a la participación en centros sostenidos con fondos públicos, solo les hago notar alguna característica inicial dentro de esta descripción del marco jurídico. Curiosamente, la composición y competencias de los consejos escolares de los centros públicos están en la LOE, en la Ley Orgánica de la Educación, mientras que la composición y competencias de los consejos escolares de los centros concertados están en la LODE. Yo no encuentro explicación jurídica racional para esta distinción, porque creo que el principio de participación en centros sostenidos con fondos públicos, que se deriva de la Constitución, artículo 27 en su apartado séptimo, es el mismo y tendría que ser la misma también la norma que los regulara, pero desde luego el legislador de la LOE deja traslucir una tónica que, bueno, quienes hayan trabajado en el texto podrán concordar o no con lo que yo desde fuera advierto, y es un interés especial en llevar todo lo relativo a la organización y competencias de los centros públicos a la LOE y dejar el puro sistema de referencia con los privados y las titularidades privadas dentro de la LOE, ¿no? Otro tipo de participación de los profesores no tendría, en mi modo de ver, características de derecho fundamental, como serían la participación en los consejos escolares de las comunidades autónomas, consejos escolares del Estado, que eso se hace fundamentalmente a partir de la representación sindical y donde no hay, en modo alguno, en mi opinión, afectado un derecho fundamental, como sí lo hay en el ámbito de la participación en los consejos escolares de los centros. Voy, José Luis, poco a poco caminando hacia el final. Sé que debería acabar en 10 minutos o algo así, en 5 minutos. Bueno, pues vamos a ver. Porque ahora en esta descripción del marco jurídico, si se dan ustedes cuenta, no he hablado hasta tanto más que de derecho del Estado. Y no he planteado pues una cuestión importante, constitutiva, al modo de Estado del que nos dotamos en 1978. Y es que las comunidades autónomas, según la Constitución, pueden tener competencias en materia de enseñanza y pueden tener competencias también en el ámbito de la regulación del personal de los centros públicos, del personal con estatuto funcionarial. Y de hecho lo tienen, y de hecho todas las comunidades autónomas tienen una competencia muy importante que funciona, simplificando, bajo el esquema normas básicas que fija el Estado, normas de desarrollo que fijan las comunidades autónomas, y dejando al margen de ello, pero conjugándolo paralelamente también, la atribución en exclusiva al Estado como correspondiente a la reserva ley orgánica de todo lo relativo a las libertades públicas y derechos fundamentales. Bueno, aquí estamos ante una cuestión que ha sido, dejó de serlo y va a volver a serlo, fundamentalmente problemática. El Tribunal Constitucional fue solucionando en los años 80, sentencias del 85 y del 86, donde quedaron, creo, muy claramente fijado hasta dónde llegaban las potestades del Estado y hasta dónde llegaban las potestades de las comunidades autónomas con poderosas competencias legislativas, reglamentarias y ejecutivas en el ámbito de la enseñanza, un ámbito, por cierto, que es propio y connatural a la existencia de un Estado federal. En Alemania se habla de la soberanía cultural de los Länder, y con esa expresión soberanía cultural lo que se quiere decir es que la enseñanza es connatural a los Länder.
y que excepcionalmente puede existir competencias en materia de enseñanza del Estado. Atención, donde nos encontramos y desde la perspectiva del derecho constitucional comparado actuamos. E incluso quiero recordar aquí dos sentencias recentísimas del Tribunal Constitucional Federal Alemán del año 2005, en donde se desautorizan dos medidas del Estado en el ámbito de la enseñanza, en este caso enseñanza del Estado entendido como federación. Primera, la federación alemana, el gobierno de Schröder había potenciado una ley para prohibir que existieran tasas en el acceso a las universidades alemanas. Tienen un problema tremendo de financiación. El anterior gobierno prohibió que existieran lo que nosotros diríamos precios públicos en el acceso a la enseñanza. El Tribunal Constitucional Federal Alemán anula esa medida, no porque le parezca bien o mal, que ese es otro debate, sino porque la Federación no tiene competencia para eso. Y a su vez, el gobierno de Schröder promovió una ley para instaurar lo que se llamaba profesores junior, cátedras junior, un intento vano, por lo que se ve de rejuvenecer la estructura de docencia en la universidad alemana, creando cátedras reservadas a menores de 35 años. El Tribunal Constitucional Federal Alemán, porque va contra las competencias de los Länder, no porque le parezca bien o mal que se rejuvenezca la edad de los profesores universitarios. Bueno, pues en el contexto de los Estados federales, en lo que nos movemos es en la existencia de eso, de la soberanía cultural de las partes del Estado federal. En los Estados Unidos de Norteamérica es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, les decía, aquí, en los años 85-86, se solucionó el problema competencial, fijando determinados porcentajes de enseñanzas que podía fijar el Estado según existiera o no existiera lengua, y resolviendo también hasta dónde llegaban las potestades de las comunidades autónomas, organizando los centros públicos a través de una sentencia sobre la ley de castolas vascas, ¿no? La promulgación del Estatuto de Cataluña y los que seguirán vuelve a poner encima de la mesa el problema de la distinción competencial entre Estado y comunidades autónomas, y desde variados puntos de vista, pero que a mí solamente me interesan algún reto y máxime en el momento en el que me encuentro, ¿no? El artículo 111 del Estatuto de Cataluña, leo, indica: en las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida del Estado, corresponden a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva en el marco de las bases que fije el Estado con principios o mínimo común normativo en norma con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. Luego les subrayaré y les resaltaré el problema jurídico planteado. En el ejercicio de estas competencias, la Generalidad puede establecer políticas propias. El Parlamento debe desarrollar y concretar a través de una ley aquellas previsiones básicas. O sea, esa dicotomía, normas básicas, normas de desarrollo, que les indiqué que era la constitutiva con el artículo 149.1.30 de la Constitución española, el Estado lo básico, las comunidades autónomas el desarrollo. Respecto al Estatuto de Cataluña y a la Comunidad Autónoma de Cataluña, se dice que esas bases son principios o mínimo común normativo, cuestión que no tiene, creo, todavía excesiva importancia, porque en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también se encuentra esta expresión mínimo común normativo, pero más importancia tiene que se trate en norma con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, en norma con rango de ley. Lo que hasta ahora expresaba el Tribunal Constitucional era un principio de preferencia de ley, pero no una prohibición. El Estatuto de Cataluña prohíbe a norma reglamentaria establecer normas básicas. Solamente se podrán establecer por ley, y excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, ni en la Constitución ni en el Estatuto leo yo cuáles pueden ser aquellos supuestos que excepcionen la norma con rango de ley. El problema es que el Estatuto de Cataluña se promulga en una determinada fecha de julio y la LOE un poquito tiempo antes. En la parte de las disposiciones adicionales, en la parte relativa al derecho funcionarial para los centros públicos, ha dicho, disposición adicional sexta, son bases las reguladas por esta ley y la normativa que la desarrolle. Luego la LOE está
claramente, no es una crítica, es una constatación, está claramente orientada a lo que hasta ese momento era, y añado, es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que admite que las normas reglamentarias fijen norma básica. Desde el Estatuto de Cataluña y para Cataluña eso es imposible. Eso tiene una incidencia directa en muchos ámbitos, pero en el ámbito concreto del que trato aquí también, dado que en el ámbito del profesorado y de la función docente, pues el artículo 131, acabo ya, del Estatuto atribuye diferentes competencias a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Bueno, el resultado, bueno, supongo que todos ustedes son dados en el tema de la enseñanza y no escuchan por primera vez el planteamiento de este problema. El resultado es un problema importante en este momento, octubre del 2006, confío en que no lo sea en el futuro. Un problema importante desde varios puntos de vista. Primero, el desarrollo reglamentario funcionarial de la LODE debería ser uno. En relación a Cataluña, no se podrían utilizar las normas de rango reglamentario que al resto de las comunidades en donde todavía, y subrayo el adverbio todavía, se podrían utilizar normas reglamentarias. Y, en segundo lugar, digo que es un problema temporal, porque confío en que se produzca un proceso de homogeneización propio del Estado de las autonomías. Si vuelvo la vista atrás, esa ha sido la realidad del Estado de las autonomías, los procesos de homogeneización constantes que llevan a resultados quizás formalmente disímiles pero materialmente semejantes. Y lo que ha avanzado el Estatuto de Cataluña, creándole dificultades al Estado para legislar normas básicas y, en concreto, para introducirse en la función jurídica docente, pues quede superado por una homogeneización de principios semejantes, porque además no chocaría para nada con lo que es el sistema constitucional español, su desarrollo lógico, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde ya se encuentra el principio del mínimo común normativo y esa excursión que he hecho en el derecho comparado sobre la soberanía cultural de los Länder. Bien, concluyo ya sabiendo que hay más cosas que serían susceptibles de más desarrollo, sobre todo de más matices. El derecho es fundamentalmente la ciencia de los matices y que seguro que ustedes, más que expertos en el tema, han advertido cuestiones que ni siquiera he apuntado. Bueno, estoy a su disposición en el coloquio para responder si lo sé, y si no, confesaré mi ignorancia. Y lo que, volviendo al principio, deseo es que, bueno, pues que en algún momento del futuro devenir tengamos un estatuto de la función docente donde la mayor parte de las cosas que yo he indicado hasta este momento pues suenen a tremendamente antiguas y sobrepasadas, cosa que para mí sería una satisfacción. Muchas gracias a todos. Bien, vamos a abrir un turno de debate en el que se pueden hacer preguntas al ponente o comentarios sobre las cuestiones que él ha puesto sobre la mesa. En todo caso, sí que les ruego que al pedir la palabra digan quiénes son ustedes. Conozco, yo creo que a la mayoría, pero a algunos no les conozco. Entonces sería útil para todos que se presenten. ¿Quién quiere intervenir? Sí. Bueno, primero siempre dicen que es el más neurótico, pero empezaré. Dos cuestiones breves. Soy trabajador de la enseñanza UGT y dos preguntas. Sobre el cuerpo único que nosotros hemos reivindicado de manera histórica, yo creo que estamos en un momento que a la vista de las nuevas titulaciones, aunque el Ministerio no parece que es muy proclive a ello, se podría plantear. Como experto en Derecho Administrativo, ¿qué le parece? Y dado que la titulación de grado va a ser común para todos, ¿qué le parece la institución de un cuerpo único docente para la enseñanza no universitaria? Y segunda pregunta, la inconstitucionalidad de la regulación jurídico-laboral de los profesores de la región. Desde nuestro punto de vista, y hemos escrito alguna cuestión sobre ello, el que alguien proponga y el que alguien despida no tiene nada que ver con una relación jurídica laboral normalizada.
Entonces entendemos que es inconstitucional, que posiblemente la Santa Sede y el acuerdo tengan mucho que ver, pero desde su punto de vista de experto queríamos saber su opinión. Bueno, la primera cuestión, la del cuerpo único. Es tremendo los problemas que lleva consigo la utilización de las palabras, ¿no? Las palabras son lo que son, las palabras digo lo que yo quiero que sean. En mi comunidad autónoma, Aragón, perdone que haga una especie de derivación, no voy a salir por peteneras, tenemos una ley de función pública originalmente del año 1986, luego se modificó en el 91 para adecuarla a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 87 sobre la Ley 3084, pero en lo que le voy a decir dice lo mismo, que dice que hay únicamente 5 cuerpos. En toda la función pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, 39.000 funcionarios, 5 cuerpos. Fíjese si hemos alcanzado el cuerpo único. Y cada uno de esos cuerpos se corresponde con uno de los grupos de funcionarios A, B, C, D y E. Bueno, ley del 86 suena clarísimamente en la sintonía de lo que en relación a función pública se decía el año 86. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que con 5 cuerpos no hay quien funcione en el ámbito de la función pública. Y lo que hubo que inventar a continuación fue las escalas y luego los grupos de especialidad, etcétera. Quiero decir que tampoco me parece adecuado si con el concepto tradicional de cuerpo como agrupación de personas que poseen una misma titulación y se desean a un mismo objetivo, tuviera que ser englobada toda la enseñanza. Pero si sucede algo parecido a lo que yo he visto en mi tierra, que debajo de los cuerpos lo que existen realmente es tantos cuerpos como escalas, y las escalas son infinitas, porque cada año se crean unas cuantas más, pues entonces las palabras son lo que son o lo que se quiere que sean. Entonces, la segunda cuestión, el problema jurídicamente es bastante difícil y me va a permitir que en esa cuestión diga lo mismo que dije hace un rato. Ojalá el Tribunal Constitucional resuelva pronto el problema que creo que varios tribunales le han planteado por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad, pero no es una cuestión sencilla y no me imagino claramente la sentencia que resulte de ese particular. Y no me plantea usted preguntas amables precisamente en ninguno de los dos casos. ¿Más intervenciones? ¿Cómo? Bueno, el tema de la religión, yo creo que he explicado que estaba de acuerdo sustancialmente con lo que dice la LOE, la LOE, ¿no? La Ley Orgánica y que creo que las precisiones que figuran en la LOE, desde mi punto de vista y salvando opiniones contrarias que puedan existir, esas sí, ahí sí que me mojo, las veo perfectamente adecuadas a la Constitución, a tratados internacionales y a lo que se crea, ¿no? Una cuestión es el acceso inicial al nombramiento como profesor, y otra cuestión es la regulación de las condiciones laborales, la provisión de los puestos de trabajo, que eso yo no veo ningún problema en que sea la administración pública la que actúe. Y en cuanto a la remoción del puesto de trabajo, pues es el tema que me acaba de plantear. Yo tendencialmente ya he indicado, me gustaría una regulación que por encima de todo defendiera el derecho fundamental del profesor cuando se está cumpliendo perfectamente con las obligaciones referidas al caso. Yo creo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como en todos los casos, será una jurisprudencia de matices, intentando aclarar lo que es una permanencia en el puesto de trabajo cuando se ha cumplido perfectamente, de lo que puede ser una arbitrariedad por el mero hecho de practicar los derechos fundamentales que la Constitución española dice. Dicho desde otro punto de vista, y si quieren insistiendo un poco más, no creo que nadie en un sistema constitucional pueda ser penalizado con algo tan grave como la permanencia en el puesto de trabajo por usar de derechos que la Constitución otorga.
sinceramente, y no me imagino tampoco una posición de alguien que afirme que algo está por encima de un sistema de derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales son los que una sociedad se ha dado a sí misma, no los ha otorgado nadie. Por usar de lo que realmente nos hemos dado, perder nada menos que el puesto de trabajo. Yo creo que ahí lo que hace falta es una afirmación clara en ese sentido, pero a su vez paralelamente con todos los matices correspondientes para que no pueda haber lugar, como en el caso de la libertad de cátedra, un abuso de derecho fundamental, que eso puede suceder. Es el tema difícil. Yo quería preguntar un par de cosas. En la LOE establece que los cuerpos docentes son cuerpos nacionales. Sí. Nacional. Yo no sé si en el Estatuto de Cataluña o los estatutos que vendrán después, si hay alguna posibilidad de que se puedan romper esos cuerpos, que se puedan deshacer. Porque yo he leído un poco de todo, he leído cosas, yo no soy experto en justicia en derecho, porque soy profesor en IRCE, sí que es experto. Y la segunda parte, la segunda pregunta es que la LOE también establece la descentralización local hacia las entidades locales. ¿Esta descentralización sería de las autonomías hacia los ayuntamientos o estaría regulada por el Estado? Entonces, no sé, porque ahí podemos encontrarnos con una situación realmente complicada si se produce una descentralización, no sé, a diferentes formas, diferentes situaciones. Y como la LOE por primera vez lo permite, eso, que está señalando que se puede llegar a la descentralización a las administraciones locales, pues también tenemos ahí un principio de incertidumbre que tampoco sabemos muy bien hacia dónde nos puede llevar. Bueno, yo en el Estatuto de Cataluña no advierto ningún precepto que suponga la ruptura de un cuerpo nacional. Eso no lo advierto. Y yo creo fundamentalmente que estamos en un proceso de reforma, de modificación de la organización territorial del Estado, nuevos estatutos. El tema no es el Estatuto de Cataluña, pues ahora está el Estatuto de Andalucía, el Estatuto de mi tierra fue el otro día tomado en consideración, de la mía y de la suya, es decir, que se están reformando muchas cosas y yo creo que este proceso va a durar 2 o 3 años y sustancialmente el final del mismo será pues bajo la permanencia del Estado, como no puede serlo de otra forma en tanto en cuanto la Constitución no se tocara y no se toca, pues un proceso de homogeneización sustancial. Entonces, no advierto ninguna voluntad. Fíjese, yo he sido mucho más provocador que usted. En un momento determinado he indicado el debate actual en Alemania acerca de si no sería conveniente pasar de un estatus funcionarial a un estatus laboral, con el cual esto de lo que estamos hablando desaparecía autónoma porque uno sería contratado de la administración pública correspondiente. Luego, ¿qué más da ya? ¿No? Pues, es decir, no hay digamos, una base constitucional absoluta, sacralizadora de que deba de ser el órgano de la enseñanza de cuerpos nacionales, pero tampoco desde el punto de vista del Estatuto de Cataluña, y en mi opinión se rompe en modo alguno esa base. No sé si me había preguntado otra cosa. Las administraciones locales, bueno, lo que hay en la LOE es un proceso congruente con lo que había en la legislación anterior también, de incrementar la participación, la responsabilidad de los ayuntamientos, pero las competencias son de las comunidades autónomas. La administración educativa es la comunidad autónoma, la que posee la soberanía, de comillas, sobre el personal docente es la comunidad autónoma. Eso no se toca en lo más mínimo, Sí, buenas tardes. Soy Luis Martín, del ICE de la Universidad de Sevilla. Y hago una pregunta. Recientemente en una mesa redonda sobre la violencia escolar, un juez que hemos conocido, al menos en Andalucía, por sentencias originales, Emilio Latayú, planteaba que en el tema de la violencia escolar sería deseable que el profesor tuviera consideración que tiene un agente de policía, que cuando se la agrede a un agente del Estado. Y me sorprendió esta idea, y más ignorancia, mi ignorancia jurídica, plantearía si esto es posible o esto es deseable.
Hombre, con los jueces hay que tener mucho cuidado, porque la jurisprudencia la establecen ellos, y si ese juez ve que eso puede ser, pues ¿qué serviría lo que le dijera a un pobre profesor de universidad? Pero fíjese que miradas las cosas desde otro punto de vista, hay desde el derecho comunitario, por ejemplo, hay una apertura de la función pública no vinculada al ejercicio de autoridad de todos los países miembros, y un francés puede perfectamente, superando los procesos correspondientes, integrarse en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, y lo puede hacer precisamente porque no se integra en un cuerpo con funciones de autoridad. Por lo tanto, y con el mayor respeto, yo a ese juez le diría que quizás habría que plantearse si es íncita a la condición de profesor la autoridad. La autoritas sí, por supuesto, pero la autoridad en el sentido jurídico del término yo creo que no. Y si eso además pretendemos trascenderlo al plano de lo penal, pues imagínese las consecuencias. ¿Más intervenciones? Sí, a ver, perdón, veo 3. El jurado, después 3. Sí. Buenas tardes, soy Elena Juárez, consejera técnica del Consejo Escolar del Estado, y me gustaría preguntarle si el Estatuto de la Función Pública Docente va a regular las condiciones de los profesores laborales que forman parte de centros públicos de titularidad pública, como es el caso de algunos centros en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Andalucía, en Barcelona, por ejemplo, etc. Es decir, si ese estatuto, efectivamente, aquellos profesores que son laborales y que se regulan por otras normas jurídicas en cuanto a sus salarios y condiciones laborales, al ser profesores de centros de titularidad pública, van a tener los mismos derechos establecidos en el estatuto Lo que no sé es por qué me lo pregunta a mí, quiero decir, porque me reconoce un poder que yo no tengo. ¿Va a regular el estatuto? Yo qué sé. Es decir, o se lo puede preguntar al secretario general, se lo puede preguntar, pero a mí, sinceramente, en fin. Bueno, bien, tenemos con nosotros al responsable de contestar esa pregunta, que es Álvaro Zaldívar, que se está ofreciendo gustosamente a contestar. No, aquí. Buenas tardes. Siempre el que menos sabe es el que más habla. Me toca a mí decir que aunque coloquialmente lo llamamos el estatuto, etcétera, es el estatuto del funcionario público no universitario. Funcionario. Por lo tanto, no es el estatuto de la función pública docente. Esto es como coloquialmente se ha llamado, coloquialmente se han abierto los debates, pero el texto que presentó la ministra antes del verano, exactamente cuando ya la LOE, como sabe nuestro director general, acaba de entrar en vigor el 24 de mayo de 2006, con la LOE recién entrada en vigor, se llamó ya ese borrador, que es el primer texto oficial, todos los demás han sido aproximaciones, el estatuto del funcionario docente no universitario. Lo único que no estamos contentos es con lo de no universitario. No nos gusta describir a la mayor parte del profesorado precisamente por lo que no es. Precisamente el esfuerzo del profesor Michavila ha sido cómo no decir no universitario en este seminario, y por eso se llaman los docentes de la LOE y sus docentes. Seguramente a lo mejor cuando pase a ser proyecto de ley, que esperamos que sea pronto, con el apoyo de todos, a lo mejor se llamará el estatuto del funcionario docente de las enseñanzas reguladas en la LOE. Es posible que este sea el título y cuando se remita como proyecto de ley. Bien, hay dos palabras solicitadas, y con eso terminaríamos para no restar espacio a la siguiente mesa.
colega de Navarra, y a continuación usted. O primero usted y luego. Gracias. Me adelanto porque esta mañana ya me quedé sin palabra para hablar. Javier Ventura, de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Retomo brevemente la reflexión de esta mañana a partir de las intervenciones de los compañeros de Francia y de Holanda. Quise, más que preguntar, reflexionar aspectos positivos a tener en cuenta para el futuro, para nuestro futuro. Entonces, la verdad es que es envidiable lo consecuentes que son con la opción por la laicidad. Y ahí mi pregunta al profesor Enví. Pero antes del tema, por el sistema holandés, tanto por su vinculación a unas prácticas que yo considero puramente neoliberales, sujetas al mercado, sino sobre todo al tema de la autonomía y de la financiación, de lo cual nosotros tenemos bastante que aprender, sobre todo en el tema de financiación. Estamos evidentemente en el flujo de cola de la Unión Europea. Bien, la pregunta al profesor Enví es si vislumbran algún rasgo de inconstitucionalidad respecto a la Carta Magna que nos define como un Estado laico y la presencia de la religión en los centros educativos. O sea, porque se ha hablado de las características laborales o de la contratación de profesor a la religión, pero evidentemente esos son noticias que a mí, sinceramente, me preocupa el origen. El origen es que yo, sinceramente, considero, como sucede en la mayor parte de los sistemas educativos europeos, la religión, cualquier religión, está al margen del sistema educativo. Quería plantearle si ha reflexionado o tiene alguna opinión al respecto. Estas son las cuestiones difíciles de nuestro país siempre. La Constitución lleva fecha de 27 de diciembre del 78 y el tratado con la Santa Sede de 3 de enero del 79, y no es una casualidad. Así de simple. Y la Constitución también dice más cosas. Y dice en el artículo 16 no solamente que el Estado es un Estado aconfesional, sino que se mantendrán especiales relaciones con la Iglesia Católica, de lo cual deriva, entre otras cosas, el tratado con la Santa Sede de 3 de enero, el instrumento de ratificación de 3 de enero del 79. Si usted dice, la pregunta ¿es inconstitucional que la religión esté en la escuela? Respuesta, no. La cuestión será cómo está en la escuela. Esa es otra cuestión, y sobre lo que podemos debatir y hablar, y bueno, abundante debaten y hablan otros. Pero en tanto en cuanto las cosas sean así, es que eso es como negar de dónde venimos. Pues mire, en el año 79 y 78 las cosas fueron así, y eso, en mi opinión de jurista, es una de las tantas condiciones del cambio de Estado, de la transición, en tanto en cuanto no se modifiquen los presupuestos específicos. Por supuesto que si el Tribunal Constitucional dice otra cosa, a fin de cuentas la Constitución es lo que dice el Tribunal Constitucional, pero así, en principio, yo no advierto inconstitucionalidad. Última intervención. José María García de Navarra. En la opinión pública, en la función pública de Navarra existe la idea de que en base a la ley al Real Decreto de Transferencias de la Ley 3084, que reconoce la capacidad de desarrollo estatutario de Navarra, el posible estatuto del profesorado que se pudiera desarrollar no obligaría, y sería Navarra la que, en uso por la conveniencia y de cara a adaptar la realidad del profesorado de Navarra al resto del Estado, la que lo haría, pero no impuesto por un estatuto de carácter nacional. ¿Cuál es su idea al respecto? Lo que da de sí una charla bajo el título de marco jurídico profesorado docente. Bueno, yo cuando salga de aquí diré, bueno, la reválida la hice a los 16 años, a los 18, y el día 5 de octubre pasé otra reválida. Qué difícil es gobernar España, ¿verdad? Claro,
los navarros pues no tienen estatuto de autonomía, empecemos por ahí. Es que ustedes tienen ley orgánica de mejoramiento del fuero de Navarra, que les da determinadas competencias en materia de personal, y además tienen una sentencia del Tribunal Constitucional que les dice que en materia de personal su posición es un poco distinta. Pero bueno, ser navarro es muy importante. Yo me llamo Irujo, de segundo apellido, pero no tanto, ¿eh? No están al margen de la Constitución, y el mismo Tribunal Constitucional les ha dicho que tienen mayores potestades que otras comunidades autónomas en esa materia de personal, pero no todas. Por tanto, no estarían al margen completamente. No serían ustedes los que voluntariamente se sumarían, si querían sí, si no. Sino que, bueno, el Estatuto de la Función Pública Docente tendría que examinar la posición específica de Navarra, pero no están al margen de la Constitución todavía. Bien, con esta afirmación realmente brillante de que ser navarro es una cosa importante, cosa con la que me identifico por razones que no voy a explicar, pues yo es que soy de Pamplona. Pues vamos a terminar esta sesión. Yo entiendo que ha sido ilustrativa, el planteamiento estrictamente jurídico con incursiones en horizontes profesionales y políticos que ha hecho el profesor Enviz, nos abre caminos y desde luego permite entrar ahora en algunas concreciones de otro tipo en las mesas siguientes. Muchísimas gracias, Antonio Enviz, y gracias a todos.